Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que estén mirando esta clase, que como nos comprometimos desde el curso, poder grabarla y ofrecérsela para poder completar el programa tal como está previsto a principio de año. La clase que nos quedaba pendiente es exantemas febriles en la guardia pediátrica, de lo cual entonces vamos a charlar hoy. En verdad, y para comenzar, reconocemos que es un tema muy extenso, así que como verán, hicimos un resumen como para poder ofrecerle las enfermedades más frecuentes y algunas con quienes nos tendríamos que tener más cuidado como personal de salud. Comencemos entonces. Como siempre, arrancamos con un caso clínico. Este caso clínico es de un bebé de 18 meses, traído por su madre, y la motiva la consulta a la urgencia porque menciona que su bebé estaba con un cuadro de fiebre, ya lleva 48 horas aproximadamente, una fiebre de 38,5, 39 grados, que no presentaba ninguna otra sintomatología, que lo mete a bañar como dentro de las pautas que se le habían indicado de los métodos físicos de descenso de temperatura, y cuando lo saca del agua estaba absolutamente todo brotado, como vemos en las fotos. A pesar de ello y del susto que motiva a la mamá a la consulta, el niño juega, se ríe, se observa que está en buen estado general. En el momento de la consulta no presentaba fiebre, y lo que sí que también motivó el susto de la madre es porque ayer habían tenido contacto con un primito mayor que estaba saliendo de un cuadro de varicela. Entonces, la consulta sobre todo tenía que ver con esto. Ahora bien, vamos a meternos en tema entonces y continuaremos luego con el caso clínico. Como características generales de los exantemas febriles hay que recordar que son un grupo de infecciones sistémicas, y esto es importante recordarlo, con diferentes grados de contagiosidad, que tienen como característica principal, y es lo que les hace la diferencia entre otras enfermedades infecciosas, es la erupción en la piel. ¿Cuál es el énfasis importante entonces a destacar en este grupo de enfermedades? La etiología siempre, no, en verdad la etiología casi nunca la encontramos en la mayoría de los exantemas virales, pero sí poder definir cuál de esas es una patología de riesgo para la salud del niño y pone en riesgo su vida, de cuál no. Está reportado que casi el 65%, e incluso según los reportes, casi todos los exantemas febriles en la edad pediátrica son de causa infecciosa, nada más que la mayoría no pueden detectarse mediante pruebas complementarias. Y de ese porcentaje, si fuera un 100%, el 72% son de causa viral. El 90% de estos virus son virus inofensivos. Entonces acá vamos teniendo muchos datos que genera quizás mucho susto o mucha preocupación, pero la mayoría no va a tener una implicancia en la urgencia. El pico de edad de las enfermedades exantemáticas va entre los 6 meses y hasta los 5 años, es decir que el que más frecuentemente va a sufrir estas alteraciones son los lactantes y los niños en la edad preescolar, siendo menos frecuente en el lactante chiquitito y en el niño en la edad escolar mayor, salvo algunas patologías puntuales como específicamente la escarlatina. Las causas potencialmente graves cada vez se fueron reduciendo más en la historia de la medicina, gracias a los programas de vacunación, con lo que actualmente prácticamente no existen exantemas que sean mortales en un niño bien vacunado y sano. Entonces, como para poder movernos un poco todos en el mismo idioma, vamos a, muy por encima, sí, porque esto es más como una clase de la facu, pero la idea es, bueno, vamos a ver, a recordar cómo vamos a delimitar entonces estos exantemas según la morfología para, como decíamos, hablamos todos en un mismo idioma, e incluso poder contarnos el paciente con una definición más clara. Entonces, vamos a hablar a partir de ahora de maculopapulares cuando tenemos lesiones que son planas y circunscriptas en menos de 1 centímetro, o cuando son de más de 1 centímetro o tienen una ligera elevación, vamos a hablar de pápula. Entonces, mácula mancha, pápula sobrelevada. Vamos a hablar de petequias y púrpuras cuando la coloración va a ser más rojo-violácea y no va a desaparecer a la vitropresión. Sobre todo, y esto lo podemos diferenciar, y acá sí es importante el tamaño. Hablaremos de petequias cuando sean de menos de 0,5 centímetros y de púrpuras cuando sean más grandes. Hablaremos de eritemas difusos, con o sin descamación, que aparecen manchas más grandes o incluso pueden ser maculopapulares confluentes que generan un gran eritema. Y siempre la importancia es que sí van a desaparecer a la vitropresión. Y vamos a hablar de situaciones vesículopustulares,
cuando la elevación sea sobrelevada, pero no como la pápula, sino que en este caso tengan un contenido. Vamos a hablar de vesículas cuando el líquido sea claro y de pústulas cuando el contenido sea más bien purulento o tenga un color en particular. En el medio entonces vemos las figuras de distintos atlas de dermatología que nos acompañan en el pensamiento de recién, y hacia la derecha sí vemos imágenes directas de pacientes que están sufriendo entonces estos tipos de exantemas diferentes. Bien, entonces, teniendo en cuenta la división reciente, vamos a definirlos entonces según esto, los exantemas maculopapulares, los exantemas vesiculares, los exantemas eritematosos, etc. Vamos a comenzar entonces con estos exantemas que son manchas o pápulas, es decir, pequeñas sobreelevaciones. Y vamos a hablar directamente de cada una de las patologías. Como les digo, traje las más importantes según el interés epidemiológico o según la frecuencia o según el riesgo de vida, pero la verdad que podríamos estar horas charlando acerca de exantemas y no es la idea en la urgencia. Una de las causas importantes de esto, que si bien ahora como vamos a ver más adelante, la vacunación los ha disminuido, pero lamentablemente debemos hablar de ciertas alertas que se han prendido en nosotros en este año. Entonces vamos a repasar sarampión justamente por eso. Recordemos que el sarampión, la verdad, quizás los más jóvenes no tienen experiencia en esto y los más grandes sí hayan alcanzado a ver algún sarampión. Es como, quizás para los que hacemos guardias más actualmente, parece como algo que podemos leer de los libros nada más, pero vamos a repasarlo. Es un exantema inicialmente que es tenue, hay algo importante es que luego es confluente principalmente en la cara, en el cuello, en los hombros, es decir, en la parte del torso superior, como vemos en la niña de la foto. Puede dar la típica, lo que leemos, la mancha de Koplik, que es la afección oral. ¿Qué quiere decir mancha de Koplik? Como vemos en la foto de más abajo, son esas pápulas pequeñas, pero que tienen un color blanco entre medio y el halo eritematoso hacia alrededor, como vemos en la última foto. Y algo importante es que tiene un cuadro prodrómico, es que se va a caracterizar por tos, por rinitis, por conjuntivitis y por irritabilidad. Los casos normalmente se van a presentar en personas no vacunadas, y esta es la importancia de poder diferenciar los pacientes, ¿no? O en aquellos niños o pacientes que no tengan vacunas completas, o bueno, que por motivos ya sean religiosos o movimientos antivacunas no tengan un niño vacunado, ¿sí? El exudado faríngeo y la muestra de orina podrían ser lugares para toma y aislamiento y genotipificación, y en el caso de que tengamos un paciente con estas características, que es no vacunado, que tiene algún movimiento en particular en sus padres o vacunaciones incompletas, debemos, ante la sospecha, hacer la denuncia e intentar tomar las muestras. Sí es cierto que no existe ningún tratamiento específico para el sarampión, y el aislamiento se dice que no es útil, ya que el mayor contagio pasa en una etapa prodrómica que incluso es previa a la situación del exantema. Entonces, recordar esto, paciente no vacunado, paciente vacunado incompleto, que tiene estas características, sospechamos, tomamos muestras y denunciamos. Recuerden que justamente en este año salió una alerta de sarampión de parte de la Sociedad Argentina, tanto de Infectología como de la Sociedad de Pediatría, y se provocó a raíz de un caso, un contacto de un niño con sarampión en la provincia de Buenos Aires, pero que fue contacto de otra persona viajante de otra zona, y en un niño que no estaba completamente vacunado. Entonces, recordemos, y acá yo les traje las alertas de la SAP, las alertas de la SADI, que si bien esto fue hace por lo menos unos 2-3 meses, actualmente, y recuerden que hasta el 15 de noviembre aproximadamente, si es que no se extiende la campaña, tenemos campaña de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y polio, ¿sí? Así que como recordatorio nos viene justo ahora como anillo al dedo el recordatorio de sarampión. Sigamos entonces con otra de las enfermedades que mencionamos recién, que es la rubiola. Rubiola, bien. La rubiola, en verdad, vuelve a tener la característica particular de la edad en que afecta a los niños, que es de 1 a 4 años, y tener cuidado de las personas inmunocomprometidas. Como la mayoría de los exantemas es más frecuente en primavera y verano, por eso la importancia de charlar este tema ahora en esta época del año. Cuando hablamos de morbilidad, en general tiene una morbilidad más bien leve,
Si bien uno teme a las complicaciones neurológicas o la encefalitis por rubiola, que quizás leímos en algún momento, cada vez es menos frecuente, aunque la mortalidad es alta cuando sucede. El periodo de incubación de la rubiola es un periodo largo, de 14 a 20 días, con un periodo de contagio que puede ser 10 días antes, al inicio de los síntomas, y que puede ser contagioso incluso hasta 7 días después de empezado el exantema. También tiene pródromos. Recuerden que los pródromos van a aparecer entre 2 a 4 días previos a la aparición del exantema y se van a caracterizar por fiebre y no mucho más. Cuando aparece el exantema, vuelve a ser ese exantema maculopapular rosado, que aparecen como características diferenciales a los otros exantemas, adenomegalias de la zona retroauricular, cervical y suboccipital, y aparecen algo que llaman las manchas de Forchheimer, que son estas manchitas que vemos, en verdad, parecen bien el enantema con unas petequias en el paladar. Una característica importante de la rubiola es que la aparición es céfalo-caudal, y pueden llegar a ser confluentes dando grandes manchas. Siempre la dirección es descendente. Otra característica importante de la rubiola, a diferencia de los otros, es que puede ser pruriginoso y luego se van desapareciendo en el orden invertido, es decir, aparecieron de cabeza hacia pies, se van entonces de pies hacia cabeza. La enfermedad es una enfermedad leve, los síntomas son inespecíficos, en general es difícil de diagnosticar, pero pueden hacerse pruebas serológicas en el caso de que necesiten, también como en el sarampión. Tememos tanto a la rubiola, en verdad, y la verdad que nuevamente la vacunación ha ofrecido una cobertura muy completa en los niños, prácticamente inexistente actualmente la enfermedad, pero sí tememos, por ejemplo, por la rubiola durante el embarazo y el síndrome de rubiola congénita, que es ahí donde el cuco del virus de la rubiola aparece, ¿no? Con la afección que podría dar en el neonato posteriormente. Aparece otro exantema, quizás uno de los más frecuentes, y es que al no tener vacunación, de todas formas, al ser muy benigno, tenemos una altísima frecuencia de exantema súbito. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un exantema súbito? Bien, la característica principal de esto es la fiebre elevada, incluso sin otra sintomatología o con síntomas respiratorios muy leves, fiebre, 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 desaparición de la fiebre o comienzo del descenso de la curva febril, ¡pac! Exantema en el niño. Es bien característico de los lactantes, es raro que tengamos un exantema súbito en un niño de 5, 6, 7 años. Esto en verdad es del niño pequeño. ¿Cuál es el patógeno que está asociado al exantema súbito? El herpes virus, un tipo 6 son lo de la frecuencia cuando se pudiera aislar. En verdad se dice que este tipo de herpes, hace los 3, 4 años, casi el 90% de nuestra población ya ha tenido contacto con este herpes. Es importante reconocer, como la mayoría de estos exantemas, que se transmite por secreciones respiratorias, incluso en individuos asintomáticos, y que los niños, como les decía recientemente, tienen este periodo febril incluso de una semana previa y aparece luego el exantema. No tiene ninguna predilección por sexo ni por estación, que quizás esto nos ayuda a reconocer, bueno, exantema en un niño pequeño con buen estado general que tuvo fiebre y que ahora desapareció, en cualquier momento del año. La clave del diagnóstico, como les decía recién, es la fiebre alta, la desaparición de la misma y la aparición de las lesiones dérmicas. Pueden aparecer en todas partes del cuerpo, tronco, cuello, extremidades, en todas partes. Y pueden aparecer las manchas de Nagayama, que en verdad son pápulas justamente en todo lo que es fauces y paladar. La enfermedad se autolimita, no requiere ningún tratamiento específico y muchas veces el reconocer que es un exantema súbito, transmitirle tranquilidad a la familia y el tratamiento que es solo sintomático. Raramente y prácticamente no está descrito que sea pruriginoso. ¿Qué otras infecciones podemos tener? Y acá ya vamos a hablar de otro tipo de virus y quizás en pacientes más grandes. Otra de las características de los exantemas maculopapulares es la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa está causada por el virus Epstein-Barr y muchas veces nos da dolores de cabeza este virus por la posibilidad de ser ubicuo, es decir, estar en cualquier parte del cuerpo y en ser, en verdad, muchas presentaciones diferentes. Una de las presentaciones típicas es la mononucleosis infecciosa. Tampoco tiene predominio estacional
aunque parecería que las estaciones más de frío son las que aparecen, está descrito en todo el año por igual. Tiene dos picos importantes. En el niño menor de edad, entre los 2 y los 3 años, donde se va a aparecer como el exantema, y luego en el adolescente, que quizás es un poco más florida la presentación. Tiene un periodo de incubación largo, que puede ser de entre 4 a 6 semanas, y los síntomas prodrómicos son bastante inespecíficos. Puede ser fiebre, cefalea, dolor de garganta, inflamación de las fauces, algunas linfadenopatías locales. Aproximadamente el 50% de los pacientes infectados tienen una triada típica que es fiebre, linfadenopatías y faringitis. Importante mencionar que con respecto de la faringitis puede aparecer una faringitis que nos confunde con una faringoamigdalitis bacteriana. Y como vamos a ver ahora, la mayoría de las veces cuando damos, en el caso de una mononucleosis, un antibiótico, que es raro de dar en un niño por una angina pultácea a los 2-3 años, poco frecuente, recordemos que no hay receptores para que el estreptococo se pegue a esta edad, o raramente lo tienen desarrollado, pero sí sucede en el niño pequeñito en el que yo pienso que tiene un exantema por una escarlatina, por ejemplo, le doy el antibiótico y la característica de que se empieza a brotar. Las manifestaciones cutáneas no siempre ocurren, sobre todo en los pacientes más grandes, en el adolescente. Puede ser más fugaz o puede ser más localizado. Y sí está más descrito en los pacientes más chiquititos este tipo de exantema más eritematoso maculopapular. Tenemos una forma de diagnosticarlo, que es mediante el monotest o el test de Post-Bunel, y entonces tenemos una forma de hacer el diagnóstico en el caso de estos niños. Muchas veces buscamos virus Epstein-Barr en esos niños que tienen síndromes febriles prolongados y no tienen mucho más, en algún momento tuvo algún dolor en fauces, algún ganglecito aumentado, algún pico de fiebre que no se va después de un cuarto o quinto día. Bueno, en este caso, una de las posibilidades es hacer el diagnóstico específico del virus Epstein-Barr y detectar esta enfermedad con, como le digo, con grandes disfraces. Pero en verdad, benigna también. Pasando a otro tipo de exantemas, tenemos los exantemas eritematosos, es decir, solamente el eritema como algo característico. Y acá vamos a tener la escarlatina, que si bien tiene su exantema eritematoso como característica, vamos a tener otros condimentos y puntos que hacen el diagnóstico de la escarlatina. Algo importante que nos va a diferenciar de la mayoría de los exantemas es que la escarlatina va a estar producida por un agente bacteriano, que es el Streptococcus pyogenes. Vamos a tener 2 picos de edad después de los 3 años y hasta los 4 años, y en los niños más grandes y en la edad escolar como con mucha frecuencia. Es más típico de los meses fríos, se va a adquirir por contacto directo de las secreciones de la nariz y la garganta y tiene un tiempo de incubación que puede ser corto y hasta una semana. Las características son las manifestaciones cutáneas. ¿Qué va a aparecer? El exantema escarlatiniforme, justamente por las características no solamente de que es eritematoso, que está roja la piel, sino también de que tiene una textura más bien áspera y tiene una piel de tipo liso. Otra de las características son las fases de Philatop, es decir, se pone blanco alrededor de la boca, dejando sí el eritema en el resto de la cara. Las manchas de Forchheimer vuelven a aparecer, que son estos petequiados en el paladar, y varios días después, entre un cuarto o quinto día, la lengua aframbuesada que puede aparecer. No hay afección en palmas y plantas, y eso es importante recordarlo. Si encuentro que las palmas y las plantas están afectadas, pensar en otro diagnóstico. Si estoy muy segura de mi diagnóstico de escarlatina, no hace falta hacer la detección específica y etiopatogénica. Puedo directamente hacer el tratamiento con amoxicilina, penicilina. En el caso de la amoxicilina podemos usar dosis bajas de 50 miligramos kilo día. ¿Cuándo hacemos el exuda de fauces? En el niño más pequeño que nos genera duda, en el niño que no tiene un cuadro completo, o también en los niños que tienen a repetición faringoamigdalitis, como para después pensar en la sospecha o en el diagnóstico de una adenitis que requiera un tratamiento por especialista. Otro de los exantemas eritematosos es el eritema infeccioso, o el que se le dice la quinta enfermedad. ¿Qué características tenemos como particulares en este caso? Vuelve a ser virus como la mayoría de los virus, en este caso van a ser parvovirus.
La mayoría de las veces los eritemas infecciosos o la quinta enfermedad son de nenes un poquito más grandes. No hay predominio estacional, no hay predominio por sexo. Tienen incubaciones largas, que pueden ser hasta 21 días, y un periodo de contagio que después del exantema puede ser de 10 a 11 días. No tienen ningún periodo prodrómico y en realidad el diagnóstico es bien clínico. ¿Cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico de otro eritema infeccioso, de otro eritema por exantemas que no tiene mucho más? Vamos a ver que puede aparecer en distintas etapas. Una primera etapa donde aparece el eritema en la frente y en las mejillas con el signo de la cachetada, que le decimos el signo de la bofeteada. No son dolorosos, no tienen incremento de la temperatura, es decir, no tienen tetrada del Chelsea, como para diferenciarlo de otras, y sí puede aparecer cierta palidez peribucal. Pero hasta ahora tenemos un niño que está localizadamente con su eritema. En una segunda etapa, el exantema se puede volver más papular, incluso puede irradiarse al resto del cuerpo, en el tronco, en las piernas, incluso aparecer después no tanto eritema, sino como si fuera más como apariencia de encaje que decimos. Para después sí tener una tercera etapa que no tiene una duración específica, donde la erupción puede ser recurrente incluso por varias semanas, y son esos pacientes que quizás tienen incluso muchas consultas en la urgencia y debemos pensar entonces en esta posibilidad. Puede haber cambios en la intensidad y en la aparición de la erupción cuando lo exponemos al niño a cambios de temperatura, por ejemplo, entrar y salir del baño, transpirarse, o cuando los exponemos directamente al sol, o cuando están en el momento de la fiebre. Bien, en verdad no tenemos mucho más para hablar de quinta enfermedad. Como les decía, vamos a tocar algunos temas generales como para ir detectando por lo menos cuáles son los peligrosos y con los cuales yo puedo transmitir otra información a la familia. Otra es la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, recordemos acá, diferente en cuanto a etiología y diferente en cuanto a características, porque en este caso vamos a hablar de una vasculitis sistémica, de la cual se desconoce actualmente la causa, aunque hay muchas teorías diferentes. El grupo más afectado de la enfermedad de Kawasaki suelen ser los niños menores de 5 años. El mayor número de casos aparece entre primavera e invierno, y el niño que sufrió Kawasaki puede tener una recurrencia en los próximos años. ¿Por qué tememos a la enfermedad de Kawasaki? Básicamente porque es una de las causas más comunes de unas cardiopatías adquiridas en los niños después de la fiebre reumática, o incluso y actualmente antes también de la fiebre reumática también. El diagnóstico va a ser clínico, no hay ninguna prueba diagnóstica específica para esta enfermedad, y lo que sí tenemos es la ayuda de distintos protocolos que vamos juntando criterios para pensar entonces en una enfermedad de Kawasaki. Y como dije, la patología en realidad que nos deja como cardiopatía o como vasopatía adquirida, y la necesidad de un tratamiento específico, y por eso la necesidad de hacer el diagnóstico lo antes posible en este caso. Los criterios diagnósticos, si bien tenemos, incluso cuando uno lee enfermedad de Kawasaki, posibilidades de tener cuadros incompletos que generan grandes dolores de cabeza por la imposibilidad de hacer el diagnóstico certero, siempre recordemos que vamos a pensar en Kawasaki cuando tenemos un niño de al menos con fiebre de 5 días y contamos entonces los días completos. Y tenemos diagnósticos que nos ayudan entonces a pensarlo como tal. Cuando cumplimos con 4 o más diagnósticos principales, debemos entonces pensar en enfermedad de Kawasaki, especialmente si el eritema, el edema o la hinchazón aparecen en las manos y en los pies, o cuando aparecerá también alteraciones en la mucosa oral y de los labios, como vemos en este paciente, que podemos ver la fisura, la lengua frambuesada, pero los labios resquebrajados, la inyección conjuntival, que no es supurativa, como vemos acá en esta tercera foto, el exantema maculopapular, que es bastante inespecífico y nos puede confundir, como vemos en esta última foto, alrededor del pañal del niño. La adenopatía nos puede ayudar, esa adenopatía cervical única, en general unilateral, que puede ser más bien en la zona parafaringia o retrofaringia. Y el edema, y esto también es importante, el edema y el eritema de las manos y los pies. Mientras más criterios mayores tengamos, más es la posibilidad de sufrir Kawasaki. Estamos, en cierta forma, algo obligados a hacer
parte del diagnóstico con métodos complementarios que, si bien no van a ser específicos, van a colaborar con el diagnóstico. En la aparición de leucocitosis con neutrofilia, de una PCR aumentada, una eritro aumentada. También podemos encontrar, cuando hacemos una orina, una piuria estéril, ¿sí? O también cambios en las plaquetas según el tiempo en el que hacemos el laboratorio. Otra vez, una enfermedad que quizás, como decía recién, nos trae un poco de dolor de cabeza por la inespecificidad, pero sí tenemos en cuenta los criterios mayores y vamos juntando los mismos, la necesidad entonces de su internación y de su tratamiento específico. Pasamos ahora entonces a otro tipo de exantemas, que son los exantemas vesículo-bullosos. En caso de los exantemas vesículo-bullosos, el primero que se nos va a venir a la cabeza siempre es la varicela. Y acá volvemos nuevamente a exantemas de causa viral, como son la mayoría de todos, en este caso recordar que es por el virus de la varicela zóster. Más del 90% de los casos ocurren en niños menores de 10 años. Es raro un mayor con varicela, dado que la mayoría de la población ya tuvo contacto con este virus en su edad escolar. La enfermedad es habitualmente benigna en el niño sano, con mayor o menor morbilidad, si se presenta en un grupo particular, sobre todo en los adultos y en pacientes inmunocomprometidos. El periodo de incubación suele ser bastante variable, entre 10 a 21 días, y 1 o 2 días antes del exantema puede haber un síndrome pseudogripal, con fiebre, con malestar general, con cefalea, con falta de apetito, incluso con dolores corporales musculares y dolor abdominal. El exantema, recordemos que es de aparición cefalocaudal, y la característica típica de la varicela es estos estadios diferentes, donde vamos a ver máculas, pápulas, vesículas y costras, todas en diferentes estadios y en una misma evaluación en un mismo momento. Por eso en esta primera foto, como vemos acá, vemos todas las características mencionadas. Sí, es importante recordar, esta como una característica también que nos hace el diagnóstico, que se umbilican, sobre todo cuando hay, recordemos que es muy pruriginoso, después del rascado aparece el ombliguito o el puntito en el medio de estas vesículas, y antes de que aparezcan las costras. Y es importante recordar que a partir de la etapa costrosa el paciente ya no tiene una enfermedad activa, y que la costra, una vez que se desprende, puede dejar una pequeña manchita hipocrómica, y la importancia de que estos niños no se expongan al sol para luego dejar una piel que no quede manchada. Realmente, y creo que nos está pasando a todos, el acceso a la vacunación contra la varicela ha hecho que cada vez veamos menos de estos niños súper brotados por varicela, como vemos la nena de la tercera foto, incluso también algunos dolores de cabeza, porque es más difícil de diagnosticar, porque aparecen cuadros de varicela muy leves, quizás con algunas maculopapulitas, vesiculitas en algunas partes del cuerpo, sin presentar además ese estado general de decaimiento y de pseudogripal que aparecían antes en los pacientes con varicela. En el caso de que tengamos un paciente con este diagnóstico, recordar que el tratamiento es sintomático, tratamiento para la fiebre, tratamiento para el prurito, cuidado desde la piel, limpieza de la piel. Recuerden que la mayoría de las veces lo que uno teme de la varicela no es la varicela per se actualmente, sino que son las complicaciones de las infecciones bacterianas de la misma. Otra enfermedad exantemática vesículo-postular, vesicular, es el síndrome mano-pie-boca. Recuerden que este año sufrimos brote de síndrome mano-pie-boca con mucha consulta, incluso jardines o niños en grupos enteros que estaban escolarizados, que vienen todos como malón con el síndrome mano-pie-boca a la consulta. La verdad que nuevamente tenemos un virus que es el patógeno, en este caso va a ser la mayoría de las veces por Coxsackie. La transmisión es muy fácil, es vía fecal oral, como la mayoría de los virus, y acá tenemos un periodo de incubación que puede ser desde muy corto a 2 días, a muy largo a 14 días, entonces vamos a tener niños que han tenido contactos y presencias entonces diferentes síndromes mano-pie-boca en un mismo periodo. El periodo prodrómico va a ser 2 o 4 días antes, y aparece fiebre que no necesariamente es muy alta, incluso puede ser no detectada por los padres, anorexia, odinofagia y dolor abdominal. ¿Cómo son las lesiones típicas? Van a ser vesículas con localización dorsal y lateral en la superficie de las palmas y las plantas. A menudo se van a disponer como si fuera de grupos.
Pero recuerden esto, dorso y laterales. Es raro que lo encontremos en otros lugares del cuerpo, sobre todo, por ejemplo, en el abdomen. En los niños, más allá de la mano, la boca y los pies, pueden aparecer también en la zona de los muslos y los glúteos. Esto es importante sobre todo en los más chiquititos. En verdad, el síndrome mano-pie-boca raramente es pruriginoso, aunque algunos niños lo pueden mencionar como algo que aparece dentro de sus síntomas, y sí recordar que las que aparecen dentro de la boca sí pueden doler o ser muy molestas. Por lo que, si bien el diagnóstico es clínico con lo que estamos charlando ahora, el tratamiento es recordarle a los padres que es sintomático. Es altamente contagioso en grupos cerrados, por eso hacía mención en el jardín o las guarderías, pero en verdad no es peligroso, así que nuevamente es la transmisión de la tranquilidad a los padres. Ahora bien, volvamos al caso clínico entonces. Vamos a pensar en nuestro niño, que era un niño de 1 año y medio, con estas características. Habíamos dicho que jugaba, se reía, tenía muy buen estado general, había tenido fiebre, se había ido la fiebre y había aparecido esto en el curso de estar en su año. Bueno, en verdad, cuando tratamos de pensarlo no como diagnóstico en sí, sino como problema, nos planteamos entonces como problema un exantema maculopapular, que se iba a la vitropresión, como decíamos recién, con un niño con un buen estado general y con una fiebre alta previa al brote. Completamos el examen más allá del examen de la piel y siempre recuerden mirar la boca, mirar las fauces, palpar los ganglios, que es algo que nos van a dar distintas ayudas, ¿no? En ese caso vemos enantema, es decir, solamente eritema en su garganta, y la verdad que no pudimos especificar exactamente la enfermedad, aunque podemos suponer que hablábamos de un exantema súbito por las características de este paciente. Entonces muchas veces esto que les decían, bueno, no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico de este exantema, pero sí sabemos que cumple con todas las características de ser un exantema viral en un niño sano con buen estado general, por lo que en ese momento se indicó control clínico, pautas de alarma y su tratamiento sintomático. Bien, entonces, como para ir finalizando, recordar algo de los tips de los exantemas virales. Algo importante entonces de los exantemas virales y para repasar nuestra primera diapositiva, de los exantemas, perdón, en la infancia, es que la mayoría van a ser virales, la mayoría van a ser benignos, la mayoría de ellos no tiene forma de hacer un diagnóstico específico en la mayoría de las salas donde se asisten. Solo tenemos algunos donde ante la sospecha necesitamos, y por cuestiones epidemiológicas, reconocer el agente etiológico de estas en el caso de sarampión y la rubiola, donde, como les decía recién, ante la sospecha y sobre todo en el paciente no vacunado, es mejor tomar muestras y hacer la denuncia que quede como sospecha de caso. Mientras que en los otros, la mayoría de las veces, los niños van a tener una buena evolución. No tenemos vacunación para la mayoría de los mismos, herpes, Coxsackie, virus Epstein-Barr o citomegalovirus, y van a tener un curso que es absolutamente benigno, donde no debemos hacer tratamiento con antibióticos, sino solamente darle su tratamiento sintomático y sí siempre ofrecer la posibilidad de hacerle controles para hacer un seguimiento. Ahora bien, sin mucho más entonces que contarles acerca de exantemas febriles en la infancia y en la guardia como consultas frecuentes, me despido para finalizar la clase de hoy y continuar entonces este miércoles con ahogamiento y como última clase de nuestro curso. Les agradezco entonces escuchar esta grabación de esta clase para completar con el curso. Hasta luego y muchas gracias.